Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer el empresario mexicano conocido como el Rey del Acero, Alonso Ancira, llegó a México a eso de las 11 de la noche. Aunque de inmediato fue trasladado al reclusorio norte en la Ciudad de México, el juez pospuso su audiencia porque Ancira se sintió mal. Fue hasta las 2 de la tarde de hoy y con la protesta de su defensa cuando se reanudó la sesión para definir si puede seguir su proceso en libertad condicional. Ancira es acusado de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la venta de la planta de fertilizantes agronitrogenados. La transacción causó daños patrimoniales a Petróleos Mexicanos, a Pemex, por el sobreprecio que se pagó por la planta considerada chatarra. Para conseguir la operación, Ancira supuestamente sobornó a Emilio Lozoya, quien era director de Pemex, con $3.5 millones. Lozoya, quien también fue detenido y extraditado desde España, espera desde su casa que se resuelva su solicitud para acceder al criterio de oportunidad, en el que deberá aportar información para evitar ser enjuiciado. Sobre la compra de agronitrogenados, el presidente López Obrador ha dicho que se deben devolver los más de $200 millones que se pagaron de sobreprecio. El pasado 13 de enero, en un comunicado a AMSA, Altos Hornos de México, informó que acordó pagar en un plazo de 4 años la cantidad de $200 millones que el gobierno de México demanda por la operación de compraventa del complejo petroquímico agronitrogenados. Con este acuerdo, ¿pueden ir a librarse de las acusaciones o la Fiscalía General debe seguir el curso del proceso? Veamos qué opina la mesa. Empiezo contigo, Alejandro. Nuestro excompañero de mesa, Martín Vivanco, decía, nadie va a pisar la cárcel por estos temas, ¿no? Ahorita está Ancira, digamos, en juicio, están evaluando si lo mandan en efecto a su casa. ¿Qué ves en este juicio? ¿Hacia dónde va? Pues creo que es también una muy buena noticia en contra de la impunidad y de la simulación, porque si es o era raro ver a peces gordos de la política pisar la cárcel, aún más extraordinario, aún más escasos son los grandes empresarios, traficantes de influencia, corruptos, los que manejan el poder económico de este país, como este magnate de siderurgia, teniendo que afrontar como cualquier otra persona, teniendo que vérselas con la ley. Creo que es un mensaje en la dirección correcta de que no hay intocables, de que no hay ningún pacto de impunidad y quien la debe, la paga. Yo cuando escucho a veces estos planteamientos acríticos de que la 4T incumple los contratos de la reforma, emanados de la reforma energética, siempre me viene a la mente idea de agronitrogenados, ¿no? Dicen, no, es que el incumplimiento no da certidumbre, da inestabilidad a los mercados, no generará inversiones. Veamos de qué tipo de contratos estamos hablando, porque agronitrogenados, como bien lo dijiste, Genaro, es una fábrica de fertilizantes que estaba en condiciones de chatarra y se vendió a precios de oro. Todo esto también como parte del entramado de Odebrecht y del soborno, la captura del legislativo por el poder económico para aprobar la reforma energética, con el subsecuente soborno a Emilio Lozoya, que fue el operador de esta trama. Entonces, pues qué bueno que llega Ancira, podrá refrescarle un poco la memoria a Emilio Lozoya, porque si bien se ha llegado al criterio de oportunidad, no basta con sus dichos, tiene que ofrecer pruebas que sean contundentes, y me parece que en todo este expediente de Odebrecht, lo que pueda dar de testimonio Ancira, uno de los personajes claves, va a ser fundamental para llegar al núcleo del asunto. ¿Cómo lo ves, José Ignacio? ¿Coincides con esta lectura? Le hemos dado seguimiento en esta mesa al tema de Lozoya. Están conectados, evidentemente. ¿Cómo ves hacia dónde va este juicio hacia Ancira? Yo comparto parcialmente la opinión de Alejandro. Lo que sí comparto es que es una buena noticia en contra de la corrupción y es un acierto para la Fiscalía. Está por verse cuál es el desenlace y si no termina en un caso más de impunidad. Queda en evidencia la complicidad que existe entre el poder político y el económico, y esperamos que los discursos que se han dicho no se queden en palabras y Ancira, Lozoya y los que resulten culpables respondan. Es importante hablar de la corrupción del pasado, me queda claro, pero sin liberar culpas a la corrupción del presente. Necesitamos que todos los casos se persigan sin dar carpetazo. Y me refiero a casos como Pío López Obrador, Bartlett, los 48 mil millones de pesos en Andorra o la posible corrupción en los programas sociales como el caso de los ninis. Queda esperar y ver qué camino tomará la Fiscalía en el caso de Ancira y si se buscará justicia o que regrese lo robado a cambio de quitar los cargos. Y por último, me parece que este es un golpe de poder por parte del presidente y un mensaje claro que va dirigido a sus adversarios. Es un mensaje muy claro
de tengan cuidado porque voy por todos. Ana, ¿cómo lo ves? ¿Coincides con esta lectura? También me alegro y también comparto un poco la duda de mi compañero. Por supuesto que estaría increíble que este personaje llegue a la cárcel, o sea, porque creo que hablaría como de este sentido de sed de justicia que estamos buscando las y los mexicanos después de un sexenio tan corrupto como pues el que antecedió a este, ¿no? El tema es que a mí también me gustaría que se analizara más allá de pasiones, si lo que le conviene realmente al país es que este hombre devuelva los $200 millones, como lo plantearon sus abogados, en 4 pagos anuales de 50 millones cada año, como una acción reparatoria para poder pues recuperar parte del dinero robado. A mí me gustaría más realmente que pues el país se viera fortalecido como en esa resarción de este daño de esta manera económica, que verlo en la cárcel, donde probablemente pues en algunos años moriría porque ya es una persona grande y dicen que está muy enferma, y que el país se quede exactamente igual. Me parece que estamos en un momento económico donde el presidente y la Cuarta Transformación le han echado muchísimo dinero a la basura a Pemex. Hemos hablado mucho de las obras inútiles que están haciendo, lo del aeropuerto que no sabemos qué ha pasado, lo del avión que no lograron rifar y ni siquiera juntaron el dinero que prometieron, lo del Tren Maya y así. Entonces estamos pues en un periodo de derroche donde se han gastado muchísimos fondos, donde no pueden comprobar muchas cosas, donde nos enteramos que el año pasado costó 10 veces, quién sabe cuánta cantidad mantener el Palacio Nacional. Es decir, en temas económicos hay bastantes focos rojos encendidos. Entonces a mí me gustaría más que la manera en la que paga Alonso Ancira sea devolviendo estos $200 millones y pues que de alguna manera pues que quede como bien claro que pues esa es una manera más útil para el país que el que él pise la cárcel. Si sus abogados y la Fiscalía General de la República deciden que no, que tiene que llegar a la cárcel y que además tiene que pagar otros 4,200 millones de pesos, que era lo que al final le estaban pidiendo extras a lo que costó todo este show, bueno, pues que así sea, pero el tema es que creo que el país necesitaría más pues la devolución del dinero que solamente que llegar a la cárcel. Pero lo que importa es que la corrupción se castigue. Creo que ese tiene que ser el mayor mensaje a esto y para los que en este momento están cometiendo tantos actos de corrupción. Veloz. Sí, es un proceso que va a llevar algo de tiempo, creo. Se canceló la audiencia y el amparo que se le concedió no significa que no se le vaya a llevar a la justicia. Creo que son dos procesos distintos. Todavía falta la audiencia y veremos. Y a esta petición de los $200 millones se le agrega otra petición que hizo Pemex a Gertz Manero pidiéndole que se le agregaran a esos otra deuda que tiene de $4 millones, me parece. Así que eso creo que posibilitaría que se le imputara muy pronto. Y sí, y remueve la sangre en el caso de Emilio Lozoya. Y creo que no vamos a terminar el año sin que se vea por lo menos peces gordos, como decía Alejandro, en el caso Odebrecht, sin duda. Creo que esto es no solo un gran mensaje, pero un gran paso, y recordemos siempre que cuidando la presunción de inocencia y sus dimensiones, es un proceso largo y va a llevar algo de tiempo, y también entendamos que los procesos son así. No esperemos ver de la noche a la mañana, sigamos las audiencias, y yo sí creo que van a pisar la cárcel, no solo uno, varios, ¿no? No solo uno, varios. Alejandro tenía la mano levantada y la pregunta de Ana me parece pertinente. O sea, si hay que o no que aceptar que se paguen que se regresen estos $200 millones de manera en abonos, digamos, y con esto habría una restitución del daño, pero si con eso también debería o no librar la cárcel, pues señor que está acusado por este tema. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Y vi que levantaste la mano además también. Sí, tengo que disentir contundentemente de lo que plantea Ana, porque lo que dice es que los ricos sí pueden comprar su libertad, mientras que quien cae en la trampa de la pobreza, entonces sí que se quede en la reclusión. Contrariamente, creo que tiene que devolver lo robado y además cumplir su sentencia. Quizás pueda haber una negociación para una reducción, pero de que tiene que cumplir su sentencia, eso creo que no está a discusión. Así es. A ver, Ana. A mí me gustaría preguntarle a Alejandro, entonces, ¿por qué no está ocurriendo lo mismo con Emilio Lozoya? O sea, ¿por qué Emilio Lozoya está recluido en su domicilio y Alonso Ancira pues lo quieren ver en la cárcel? Es decir, lo que yo quiero decir, a mí me gustaría a los dos verlos a la cárcel. O sea, son dos personas que vienen de un sexenio priista donde se robó muchísimo, y ninguno de los dos ha dado alguna prueba que lleve al que nos importaría, que sería Peña Nieto, ¿no? En términos de la corrupción. Pero a lo que voy,
si quieren que ocurran las dos cosas, también yo quisiera saber por qué con Lozoya ya no sabemos nada. Porque de repente es el personaje estrella de las mañaneras y de la noche a la mañana ya se nos olvidó y ya estamos hablando, no sé, ¿cuál fue el show de hoy? O sea, ¿cuál fue el mensaje de hoy? De repente se pierde. Entonces, quieren que Alfonso Ancira pague, pero con Emilio Lozoya sí le dieron pues lo que él pidió. Sí, a ver, yo ahí coincido porque lo de Lozoya en efecto ha estado en la cobertura mediática conforme hemos ido sabiendo a cuentagotas un poco del proceso, ¿no? Porque hay un proceso que se está llevando, digamos, una investigación y de repente pues o trasciende algo o dan a conocer algo y regresa el tema en la discusión. Ahorita, por ejemplo, por el tema de Ancira y su extradición a México, volvemos a tocar el tema de Lozoya, pero realmente del tema de Lozoya hoy no sabemos nada. Estamos esperando que haya más evidencias y más investigación para que haya un juicio y para que no sea un juicio mediático, sino que se respete precisamente esa presunción de inocencia, ¿no? Y que si son culpables, en efecto, ambos a la cárcel. Y yo ahí sí coincido con Alejandro, pues no, pues que regrese el dinero y que además cumpla una sentencia si se encuentra culpable, ¿no? ¿Alguien quiere concluir este bloque? Mano levantadas. A ver, rápido, Alejandro, y luego Veloz, y luego José Ignacio. Porque Lozoya se llegó al criterio de oportunidad y cuando colaboras para llegar al meollo del asunto y desentramar toda esta trama delincuente, pues tienes algunos beneficios, pero sigue su proceso penal y tiene que dar pruebas contundentes mismas que hasta la fecha pues ha dejado muchos pendientes. Entonces, pues sí, también coincido que es una medida polémica, pero también producto de este criterio de oportunidad y que tiene que dar resultados pronto. Rapidísimo, Veloz. Sí, nada más recordaría lo que dijo el abogado de Ancira en España, diciendo que no permitieran la extradición porque se trataba de un tema político. Entonces, hasta dónde ha llegado la banalización del término perseguido político, que se está utilizando mucho y que creo que no se trata de eso, ¿no? En un país en el que de verdad sí ha habido perseguidos políticos, queda claro que los corruptos ya se quieren apropiar de este término, ¿no? Y finalmente, José Ignacio. Es en el mismo sentido que me parece que es muy peligroso que se genere un hábito y dejar un precedente que se puede estar negociando la libertad de diferentes formas, ya sea a través de dinero, y eso en México creo que va a aumentar la impunidad siempre que le demos ventajas o posibilidades de salida. Muy bien. Bueno, déjenme hacer rapidísimo una pausa. Regresamos al último bloque de la noche. La Suprema Corte invalidó la política de confiabilidad mediante la cual el gobierno federal daba ventaja a la Comisión Federal de Electricidad, a la CFE, en generación de energía. Pero ahí no acaba el plan para fortalecer a la paraestatal. Hay ya una iniciativa en el mismo sentido esperando a ser discutida en el Congreso. Con ese tema regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.